Iniciamos nuestro mano a mano de hoy con uno de los temas que se ha tomado la agenda en esta jornada, porque el gobierno descartó que haya existido lobby para lograr que la Cámara de Diputados rechazara el informe de la comisión investigadora Sename 2. Una denuncia que hizo el propio presidente de la instancia, el diputado del PPD, Ramón Farías. Con él vamos a conversar esta tarde. ¿Cómo está, diputado? Gracias por esta entrevista. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, diputado Farías, usted ha acusado que acá directamente hubo presión del gobierno para que todos votaran en contra. Lo que llama la atención, y me gustaría saber, con el paso de las horas, que reflexionase en torno a que de los 47 votos en contra y los 36 votos a favor, solamente usted es el único voto favorable de la nueva mayoría, del oficialismo. El resto son todos de oposición. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo tanto orden, tan fuerte fue esa presión? A ver si nos puede justificar ese supuesto lobby que hoy día el gobierno ha rechazado. Yo la verdad es que no sé por qué la ministra Narváez se asusta tanto con la palabra lobby, que nada hace, nada teme. Es cierto que hicieron lobby feroz. Estuvo el ministro Izaguirre en nuestra bancada, me tocó enfrentarme con él en la hora de almuerzo de ayer. La ministra Narváez estuvo en su bancada también pidiéndole a todos los diputados, que se le preguntan a los diputados si le estuvo pidiendo que votaran en contra. La ministra Claudia Pascual también estuvo en la bancada, el ministro Valdés. O sea, yo no veo que de malo tiene hacer lobby. Otra cosa es que el resultado del lobby o el por qué, digamos, estaban haciendo el lobby, a mí no me parece que sea bueno, digamos, y que finalmente ese buen resultado para ellos como gobierno es un muy mal resultado para el país y para nuestros niños del Sename. Entonces, ¿para usted acá lo único que hubo fue un blindaje a Javiera Blanco? No, yo no he dicho eso, yo tampoco nunca he hablado de eso. Yo le pregunté directamente al ministro Izaguirre si acaso sacaba yo si hubiera podido sacar, lo que no se podía, pero si hubiera podido sacar el argumento de las 548 páginas, que eran estos dos párrafos que hablan de la ex ministra Blanco. Si yo lo sacaba, con eso se acababa el veto o el no, digamos, que el gobierno quería ponerle a este informe. Él me dijo que no, que en el fondo ellos los que estaban apelando era a que el informe estaba mal hecho, que nosotros íbamos mucho más allá de nuestras atribuciones, cosa que me parece increíble porque una comisión investigadora lo que hace es investigar y finalmente sacar conclusiones, propuestas, que fue lo que hicimos nosotros, y en este caso, respecto a la ministra Blanco y otros personeros, encontramos distintos tipos de responsabilidad en los problemas que hoy día el Sename tiene. Desgraciadamente creo que el gobierno, tanto el ministro como el gobierno y sus asesores no leyeron el informe, no leyeron las 548 páginas del informe. Muchos diputados tampoco parece que lo leyeron. De hecho, me he dado cuenta que andan varios medios arrepentidos de haber votado como votaron y se andan tratando de disculpar, tratando de ablandar. Aquí la cosa es súper sencilla. Todos votaron en contra, la presión fue brutal, votaron todos en contra, los independientes incluso, que me extraña que hayan votado en contra de los niños, y solamente yo, dentro de la nueva mayoría, apoyé lo que habíamos trabajado durante mucho tiempo. Estuvimos más de 2 semanas trabajando con todos los asesores de cada uno de los diputados para finalmente aprobar este informe de manera general y luego en los puntos que teníamos diferencia. Ya. Sí, entonces toda esta prácticamente unanimidad no obedece a proteger a la ex ministra Javiera Blanco. ¿A qué obedece? Entonces, sí es al lugar los cuestionamientos técnicos, porque si uno revisa, por ejemplo, la famosa minuta con la que ayer los ministros llegaron, como usted señala, a persuadir a los parlamentarios para que cambiaran de opinión o para que rechazaran este informe, se dicen cosas que son bastante relevantes. Se dicen: el texto tiene imputaciones falsas, compromete las responsabilidades del Estado y es extremadamente vago, juzga hechos, no acredita lo que afirma, se ha basado en información poco fiable, fundamentalmente en publicaciones de medios de prensa, pretende sacar ventajas políticas y además de eso altera el estándar de responsabilidad cuando acusa de negligencia inexcusable porque no corresponde a una responsabilidad directa de un ministro. O sea, da una serie de elementos más bien de contenido técnico. ¿No hay nada de aquello que usted reconozca? No, absolutamente. Incluso hay partes de esa minuta que se entrega que son temas que no estaban ya en el informe, que parece que los asesores se leyeron el primer borrador y no lo que salió finalmente, y estaban hablando de una serie de cosas que ya no existían dentro del informe. Entonces,
El punto es que el gobierno lo que quiere, el punto que ellos quieren poner es que nosotros nos excedimos de de lo que nosotros podíamos hacer, de nuestras atribuciones. Eso no es así. Porque nosotros, ¿para qué es una comisión investigadora? Para deslindar responsabilidades políticas, y si nosotros encontráramos que hay responsabilidades del tipo penal o administrativa, derivamos todos esos temas a los fiscales o si no a la Contraloría. Y también encontramos las responsabilidades políticas, sino que me explique el gobierno, por favor, ¿para qué es una comisión investigadora? ¿Para qué? ¿Para encontrar todo bonito, que todo estuvo perfecto, que los 1.313 niños no murieron, que fue un invento, que se demoraron meses en entregarnos finalmente, que solamente Solange Huerta finalmente logró poder definir cuántos niños habían muerto y en general más o menos saber de qué habían muerto y dónde habían muerto? O sea, una comisión debería estar obviando, digamos, eso. Entonces, además se han centrado solo en estos 2 párrafos que se nombra Javiera Blanco, cuando son 548 páginas que hablan, además al final, de 64 propuestas, dentro de las cuales, y díganme, ¿por qué se oponen a que nosotros pongamos dentro de esas 64 propuestas que el Estado pida perdón por los niños fallecidos? ¿Estamos culpando a la presidenta Bachelet? No, al contrario. Diputado, estamos diciendo que el Estado tiene que levantarse y pedir perdón por esos 1.313 niños que fallecieron mientras estaban protegidos por el Estado dentro del Sename. Diputado, perdón, usted escuchó hoy día al ministro de Justicia, hizo un punto de prensa con Solange Huerta y él lo que decía que le parecía un informe que no era justo en el sentido de que este problema viene hace mucho tiempo, viene hace muchos años y no era justo políticamente solamente concentrar la responsabilidad política en una persona fundamentalmente. Muchos ven esto como un misil y nuevamente la exministra Javiera Blanco. El ministro no ha leído el informe. O sea, nadie se leyó este informe. No. Porque, por ejemplo, leo a otros colegas suyos. El diputado Ricardo Rincón de la ABC dice: el diputado Farías es un buen actor, simula llanto, pero él es quien tiene que dar explicaciones por no recepcionar propuestas que le hicimos por faltar a la verdad. Quien diga que estoy defendiendo al gobierno miente, en fin. Gonzalo, yo le invito a que que podamos leer el informe, las 548 páginas completas, y nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que plantea el ministro o que otros, digamos, están planteando están perfectamente contenidas en el informe. Nosotros trabajamos un año, o sea, si alguien me dice que vamos a hacer un informe después de un año, que lo hace una secretaría técnica además, y que es un informe que es malo, que es vago, que es un informe que no tiene raíces, por favor, escuchamos testimonios desgarradores, escuchamos al fiscal Emilford que nos señala cómo falleció Lisette Villa, cómo fue torturada esa niñita. Escuchamos también los testimonios después de la rectoría o de los que estaban a cargo de los centros en donde torturaban a los niños amarrándolos en el suelo, a los niños que tenían capacidades diferentes. Entonces, por favor, o sea, si me dicen que ese informe que contiene esos relatos y además las conclusiones que se sacaron fueron trabajadas, por favor, Gonzalo, y escúcheme bien, con cada uno de los asesores de cada uno de los diputados. Y cuando los asesores de los diputados no iban, se les mandaba WhatsApp o mail contándoles qué cosas hacían. Otra cosa es que algunos diputados no hayan creído en sus asesores, los asesores no les hayan contado o ellos mismos no se hayan querido meter en el tema y que finalmente hayamos tenido un problema de que esos mismos diputados ya habían votado a favor de ese informe en general y que habían 6 puntos que estábamos en diferencia y que esos 6 puntos finalmente se votaron y fueron acordados por mayorías, por minorías, finalmente se sacaron algunas cosas, etcétera, pero un informe que había sido trabajado. Entonces, no me vengan son justificaciones. Oiga, hasta para René tratar de sacarse Zafirio, el pillo. hasta el diputado René Zafirio, que ha estado siempre en este tema, también lo rechazó. Dice que el informe es producto de una negociación porque él tenía el propio. Él tenía entre un la derecha y el gobierno. Dice que el informe porque, no detiene el lucro en las organizaciones. Gonzalo, porque él quiere, él hubiera querido que aprobáramos su informe. Y la verdad es que su informe, si usted lo lee, ese informe sí que deja mucho que desear. Y nosotros lo que hicimos, es más, fue rescatar cosas de ese informe que pusimos en nuestro informe, en las conclusiones y en las propuestas. Entonces, por favor, o sea, de verdad, para poder criticar, etcétera, no lo digo por usted, ojo, sino que la gente que hoy día está criticando, está tratando, como se dice en buen chileno, de sacarse el pillo,
¿ya? Lo que hicieron fue no leer el informe completo y se están dejando guiar y tratando de justificar una negativa que le hicieron a los 1.313 niños muertos y a todos los niños que hoy día están en el Sename, que los dejaron sin ninguna esperanza de poder eventualmente solucionar algunos problemas en lo inmediato. ¿Por qué cree usted que el gobierno tuvo tanta interés? ¿Por qué llegaron todos los ministros, Eizaguirre, Valdés, Narváez, Pascual, Estel Ortiz también entiendo que llegó al Parlamento para persuadir a su gente a que frenaran este informe? ¿Por qué? Yo quiero decir que Estel Ortiz no estuvo. Si hubiera estado ¿No estuvo? Estel Porque Ortiz, leí que había estado. ¿No estuvo ella? No, okay. no. Bueno, pero estuvieron varios ministros. Incluso ella creo que está enferma, etcétera. O sea, ni siquiera está. Sí, varios ministros. Estuvo Narváez, estuvo Pascual, estuvo, ¿cómo se llama? Valdés, y estuvo el ministro Eizaguirre. Bueno, que vayan los ministros siempre van al Parlamento, pero... Sí, no, pero aquí estaban desplegando un lobby claramente, digamos, para evitar que se votara, digamos, a favor, sino que más bien llamando a votar en contra. ¿Por qué cree usted que fue tan relevante para el gobierno de tener este informe? Yo no lo sé, yo creo que habría que preguntarles a ellos. Yo creo que sus asesores los datearon mal. Yo creo que hay un problema muy profundo, porque cuando uno lee, y si lee solamente las propuestas, que nosotros las 64 propuestas, ¿quién se puede oponer a que le pongan urgencia a la ley de adopción, a la ley de garantías, a la ley de separación del Sename? ¿Quién se puede oponer a que el Estado pida perdón a las familias por el daño causado? Hace 3 semanas la presidenta Bachelet le pidió perdón al país por los errores y horrores ocurridos en la Araucanía. ¿Por qué la presidenta Bachelet no va a poder pedir perdón por estas muertes? ¿Que acaso eso la hace a ella culpable? ¿No? Por favor, si estos muertes de los niños han ocurrido durante mucho tiempo, ocurrieron también durante este gobierno y han ocurrido también hacia atrás. Entonces, por favor, esto que se pida perdón tiene que ver, digamos, con un tema de resarcir, de armar una comisión de verdad. ¿Quién se puede oponer a eso? Entonces, eso es lo que yo no entiendo, el por qué mi gobierno lo hizo. Es que eso le quiero preguntar. ¿En qué pie queda usted dentro del Parlamento, dentro de una coalición? Porque yo imagino que más de alguna reflexión ha hecho en el fuero interno de que lo dejaron solo, en definitiva, lo dejaron absolutamente solo en este trabajo que ni más ni menos tiene que ver con los niños del Sename. Yo estoy tranquilo con mi conciencia, estoy tranquilo con lo que hice, soy consecuente con una investigación que duró más de un año, en la cual yo estuve presidiendo todas las sesiones. Yo estoy tranquilo con lo que yo hice. Me da pena, me da mucha pena y mucha tristeza que mis colegas, mis amigos de la nueva mayoría se hayan dejado influenciar y hayan votado finalmente en contra o se hayan abstenido, que es lo mismo que votar en contra. Es cierto que es duro, que es un golpe duro, pero sin embargo la cantidad de WhatsApp, de mail, de mensajes que he recibido apoyando lo que hice y lo que hicimos, el informe, la verdad es que me hacen tener mi mente tranquila, mi alma tranquila, porque estoy luchando por los niños. A mí la verdad es que me vaya a castigar el gobierno, ojalá que no, digamos, pero me tiene, la verdad, sin cuidado porque estoy trabajando por los niños. Sí, no por usted ayer, dentro de sus declaraciones y reacciones después de esta situación del rechazo al informe, señalaba que expliquen mis colegas, que expliquen mis parlamentarios con qué los amenazaron, qué les dijeron que les iban a quitar o qué les dijeron para que votaran así. ¿Fueron declaraciones de rabia al momento o usted escuchó que realmente acá hubo ministros que le dijeron, ojo, que va a pasar esto, van a haber tales consecuencias si no votas de tal o tal manera? No, yo creo que, o sea, yo necesito que me expliquen porque no he podido entenderlo. O sea, que me respondan como responden algunos con una pachotada, digamos, no tiene sentido, porque el fondo es por qué cambiaron su voto, por qué si votaron a favor el informe en general, si conocían a través de sus asesores el informe, si trabajamos con todos sus asesores el informe, ¿por qué de pronto cambian? ¿Por qué de pronto una indicación que había sido votada y aprobada es votada, digamos, después en contra? Eso yo creo que lo tienen que explicar ellos. Yo no sé cuáles son las presiones. Me imagino que tienen que haber sido presiones muy fuertes para haber dicho, incluso algunos diputados que se salieron de la sala y que se parearon. Tiene que haber sido muy potente, que eran diputados que iban a votar a favor. Tiene que haber sido muy potente la presión como para decir, ok, me salgo de la sala para no aparecer votando ni de ninguna manera ni otra, para no torcer mi conciencia. Me imagino que tiene que haber sido fuerte el lobby. Yo no sé, a mí no me lo dijeron, a mí el gobierno no me presionó. A mí el gobierno me dejó, yo tuve mi encuentro con el ministro Eizaguirre, pero en definitiva
Lo que yo hice fue ser consecuente con algo que había trabajado durante un año y tanto. ¿Por qué discute con el ministro Iseguirre? Porque por lo mismo, o sea, por el tema de que yo no entendía por qué ellos estaban, porque nosotros no aprobáramos este informe. Y ese fue, digamos, la diferencia de opinión. La vocera de gobierno, Paula Narváez, es la vocera del gobierno. Y ella dice que el informe de la comisión investigadora es parcial y vago. Me da la razón respecto a que no lo he leído. A ver, cuando uno dice que un informe es parcial y vago, cuando nosotros estamos haciendo descripción de hechos concretos, en donde se detalla con lujo de señales lo que ocurrió de pronto con Lisette Villa, lo que ocurrió respecto a los 1.313 de niños, la audiencia que tuvimos con el fiscal Emilford, cuando se detalla cada una de las visitas que hicimos a los distintos centros como comisión y también como personas, como diputados, aparte, digamos, de la comisión, cuando se detalla, cuando hay un detalle respecto a cuál es todo lo que ocurrió, digamos, durante el año, por favor, o sea, la verdad es que yo no sé qué puede tener de vago. A mí me gustaría que la vocera Narváez me dijera cuál de esos 64 puntos, estamos atentando en contra de mi gobierno, en contra de mi presidenta, que me lo dijera a los ojos y que no diga que esto es vago, que esto es malo, qué sé yo. ¿Acaso son esos 2 párrafos de conclusiones, que no son las propuestas, de conclusiones en donde está la exministra Blanco señalada? ¿O son los otros párrafos en donde está la exdirectora del Sename, Marcela Labraña, que dijo que la Lisette se había muerto de pena? ¿Será en eso lo que les molesta, que estén nombrados, aunque no esté nombrada la señora Labraña, pero esté dentro del informe esas expresiones? ¿O será que también les causa escozor que los sindicatos nos hayan señalado que hay problemas complejos adentro de cada uno de los centros? Yo no sé quién puede decir que eso es un tema que sea laxo o que no tenga, en definitiva, un fondo concreto. Yo los invito a leer ese informe. Finalmente, diputado, su decepción política ¿va a quedar solamente en este tema o usted está repensando seguir en el bloque, en la bancada, en el partido, en la nueva mayoría? No sé qué conclusiones ha sacado finalmente de todo este episodio. Mi conclusión es que yo estoy con los niños, en este caso yo soy consecuente con lo que digo, con lo que pienso y con lo que hago. Esto no ha sido fácil para mí, el hecho de votar, ser el único voto de la nueva mayoría e independientes que voto, digamos, a favor y que me han tratado de meter que yo soy el único que vota con la derecha, que la derecha se quiere aprovechar, por favor. Ha sido un tema duro, pero yo resisto porque yo estoy por los niños, yo estoy convencido de lo que hice, de la presidencia que realicé durante un año y que en definitiva lo que estamos nosotros proponiendo eran las mejores medidas y que hoy día, desgraciadamente, a raíz del voto de mis colegas, de los independientes que se abstuvieron, que se opusieron y de la nueva mayoría, este informe a la basura, porque no es oficial, es un informe que ya no existe, que quedó en la basura. Diputado Ramón Farías, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien. Mano a mano.